¿Por qué las ciudades más pobladas de México no están en la costa? ¿Se han preguntado alguna vez por qué las ciudades más grandes y pobladas de México no se encuentran cerca de las costas? A pesar de que el país cuenta con extensos litorales tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México, la realidad es que las principales urbes se levantan en el interior del territorio alejadas de las playas. En esta ocasión exploraremos las razones históricas, geográficas y estratégicas detrás de este fenómeno que puede parecer contradictorio. Viajaremos en el tiempo para comprender cómo la ubicación de la Gran Ciudad de México y otras metrópolis como Guadalajara y Monterrey respondió a factores muy particulares desde la época colonial. Analizaremos las ventajas y desventajas que han tenido estas urbes al desarrollarse tierra adentro, lejos de las costas marítimas. Veremos cómo la localización interior les ha brindado protección, pero también ha impuesto retos de conectividad y acceso en diferentes momentos de la historia. Únanse a este recorrido por la geografía urbana de México para desentrañar los misterios detrás del patrón de asentamiento de sus ciudades más importantes. Una travesía que nos llevará a apreciar las complejidades del desarrollo urbano nacional y los retos que aún persisten en la actualidad. Bienvenidos exploradores urbanos. Antes de comenzar nuestro viaje por las principales metrópolis del interior de México, asegúrense de prepararse adecuadamente. Para eso, suscríbanse al canal y activen las notificaciones dando clic en la campanita. Si están listos para descubrir las razones detrás de este fenómeno urbano, denle un gran me gusta a este video. Comenzamos. Para entender por qué las ciudades más pobladas de México se encuentran alejadas de las costas, debemos remontarnos a la época colonial y los patrones de asentamiento establecidos por los españoles desde el siglo XVI. En aquel entonces la ubicación estratégica era de vital importancia para la fundición o la fundación de nuevas ciudades y las costas ofrecían más vulnerabilidad ante los ataques de piratas y las potencias enemigas. Por ello, los conquistadores optaron por establecer los principales centros de población tierra adentro, en el altiplano central del país. La Ciudad de México, originalmente conocida como México Tenochtitlán, fue fundada sobre el asentamiento de la antigua capital azteca, ubicada en una zona lacustre del Valle de México. Su posición resguardada le brindaba protección natural y facilidades de defensa ante posibles invasiones desde el mar. Esta tendencia se replicó en otras regiones del país. Las ciudades se erigieron en las fértiles y elevadas mesetas del interior, aprovechando los valles y cuencas hidrográficas para el establecimiento de asentamientos humanos. Tal fue el caso de urbes como Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Además de la seguridad, estas ubicaciones ofrecían las mejores condiciones agrícolas y de abastecimiento de agua para el sustento de las crecientes poblaciones urbanas en esa época. La lejanía de las costas no representaba un problema mientras los movimientos de mercancías y personas fueran limitados. Sin embargo, conforme se consolidó el virreinato de Nueva España, la importancia del comercio marítimo con España y otras colonias aumentó significativamente. Ello dio pie al establecimiento de puertos estratégicos como Veracruz y Acapulco, que servían como únicos puntos de entrada y salida de bienes por rutas terrestres hacia las ciudades del interior. Esta red de caminos y corredores de conexión impulsó el suministro de pobladores y de poblados que luego se convertirían en las capitales de importantes estados como Jalisco y Nuevo León, cuyas ciudades principales, Guadalajara y Monterrey respectivamente, se localizan a cientos de kilómetros de cualquier costa. Increíble la perspectiva histórica que estamos explorando sobre las ciudades del interior de México, pero antes de continuar con más detalles, quiero recordarles lo importante que es su apoyo. Si les está gustando este contenido, no olviden darle un gran like, un gran me gusta y suscribirse si aún no lo han hecho. Su comunidad es clave. ¿Listos para seguir indagando en este tema? Todas las notificaciones activadas. Más allá de estos factores históricos que determinaron la ubicación de los principales centros urbanos en el México colonial, la realidad es que este patrón de asentamiento tierra adentro se mantuvo e incluso se afianzó ya en la época moderna e independiente. Un elemento clave fueron las políticas de desarrollo económico impulsadas en el siglo XX, que fomentaron un modelo de industrialización y crecimiento urbano fundamental en las regiones centrales del país.
Esto terminó por consolidar el papel responsable y preponderante de la capital y otras ciudades del Bajío y el norte como verdaderos polos de desarrollo nacional. La inversión pública y privada, la creación de infraestructura carretera, la llegada de empresas manufactureras y la propia dinámica migratoria interna terminaron por impulsar la concentración urbana en estas zonas alejadas de las costas. Un círculo virtuoso que retroalimentó el crecimiento de las metrópolis interiores año con año. Por otro lado, las pocas excepciones de ciudades costeras de gran tamaño como Tijuana, Ciudad Juárez y las del área metropolitana de Monterrey responden más bien a dinámicas fronterizas y una economía fuertemente ligada a las actividades de comercio exterior con Estados Unidos. En el caso de las costas del Pacífico y del Golfo de México, si bien existen puertos importantes como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, lo cierto es que hay muy pocas ciudades en estas regiones, logrando reconsolidar un desarrollo urbano de gran escala. Entre las principales razones que explican este fenómeno encontramos su vocación portuaria y comercial, con poco arraigo de actividades económicas que propicien la urbanización masiva. Además, muchas veces estas zonas han enfrentado problemas de baja conectividad terrestre, difícil abastecimiento de agua y vulnerabilidad a fenómenos naturales. Aún hoy en día, varios de los proyectos turísticos costeros de México luchan por retener población permanente y se perciben más como destinos vacacionales que verdaderas ciudades habitables a gran escala. Casos como Cancún, Los Cabos y la Riviera Maya son claros ejemplos de ello. No podemos dejar de mencionar que el desarrollo desigual entre las regiones costeras e interiores de México ha sido motivo de críticas y propuestas para impulsar más descentralización económica y urbana hacia el litoral. Sin embargo, por diversas razones, este sigue siendo un gran pendiente nacional. En la actualidad, la macrocefalia y la sobreconcentración urbana de la capital se ha agudizado al grado de volver altamente ineficiente y complicado su funcionamiento. Pero los intentos por desconcentrar y reubicar actividades económicas hacia otras ciudades del interior se han topado con grandes inercias y la falta de planeación estratégica a largo plazo. Aunado a ello, los retos de comunicaciones, acceso a recursos básicos como el agua y los impactos del cambio climático sobre las costas podrían convertirse en obstáculos cada vez más grandes para el desarrollo urbano en esas regiones del país. Un panorama complejo que muestra que la tendencia a privilegiar las ubicaciones del interior podrían no ser tan fácil de revertir. A lo largo de este recorrido hemos podido comprender las razones profundas por las que las ciudades más pobladas de México se ubican en el interior del territorio nacional, alejadas de las costas marítimas del país. Factores históricos como la búsqueda de protección y seguridad, así como las ventajas geográficas y de suministro de recursos básicos, jugaron un papel determinante en los patrones de asentamiento desde la época colonial. Posteriormente, en el México independiente, las políticas económicas y de inversión pública terminaron por consolidar la primacia de la capital y otras urbes como Guadalajara, Monterrey, Puebla y las del Bajío como los grandes centros de desarrollo urbano, industrialización y atracción migratoria. Si bien existen algunas excepciones vinculadas a la actividad portuaria y fronteriza, lo cierto es que la lejanía de las costas y sus condiciones particulares han limitado el surgimiento de verdaderos metrópolis masivas en estas regiones del país. Incluso hoy en día, con una mayor conectividad terrestre y una economía más globalizada, los grandes retos de comunicaciones, vulnerabilidad a fenómenos naturales y factores como el acceso al agua plantean interrogantes sobre la viabilidad de impulsar procesos acelerados de urbanización costera a gran escala. Por todo ello, el centralismo y macrocefalia imperantes en el sistema urbano nacional parecen aún lejos de revertirse por completo. Las ciudades más importantes continuarán siendo las ubicadas en las regiones centrales e interiores del territorio, alejadas de los litorales. Un fenómeno con raíces profundas que nos muestra la complejidad del desarrollo urbano
y la forma en que la geografía, la historia y las decisiones económicas han moldeado los patrones de poblamiento en México. Solo una planeación estratégica y una visión de largo plazo podrían comenzar a cambiar gradualmente este panorama.